voy a darle también. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, estamos transmitiendo en directo en Facebook y en Instagram, ¿vale? Recordaros, soy Mau Buitrago, soy mamá, soy coach de crianza y hoy tenemos aquí a Agustina Rico, ¿vale? A ver si Agustina llega. Hola. Hola, Agustina. Aquí en Facebook ya te Hola, tengo. ¿qué tal, Me falta verte en Instagram. A ver si apareces por ahí, que te invite. Estamos transmitiendo en directo en Facebook y en Instagram. Vale, soy Mau Buitrago, soy mamá, soy coach de crianza y hoy tenemos aquí... Tienes que silenciar por ahí algo que se oye. A ver si Agustina llega... Hola. Agustina. Hola. Te estoy oyendo por... No sé si tienes la voz encendida por ahí. Espera. Porque se te oye. A ver. Un momentito, ¿eh? Sí, vamos a esperar un momentito que nos vamos a... Quiero darle a Agustina. Vale. Muy bien. Ahora ya voy a entrar en Instagram. Ya va a entrar en Instagram, ya no se oye doble, que se nos estaba oyendo doble, no era por otra cosa, ¿sabes? Es para que así... Ahora bueno, sí. Pues ahora ya sí que estamos en las dos redes. En Instagram se sigue yendo algo por ahí. Revisa un poquito, Agustina. Estamos en Instagram y en Facebook, ¿vale? Tenemos con nosotras a Agustina Rico, que ahora os la voy a presentar. Y ella ha venido a hablarnos de un tema súper interesante, sobre todo en estos momentos actuales, que estamos en una situación mundial de pandemia, de crisis sanitaria. Ha venido a hablarnos de si educar en casa, al menos en España, es posible. ¿Y qué ocurre en otros países? Porque también nos va a hablar de eso. Agustina Rico es abogada especializada en Derecho y Maternidad, ¿vale? Es licenciada en Criminología, es madre de 2 niños, ¿vale? Ella creó Mamá Legal en el año 2017, ¿vale? Para trasladar su experiencia profesional y su experiencia en la maternidad, ¿vale? Creando un despacho online principalmente, en el cual nos permita, ella apoya a las familias para que conozcan sus derechos en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la propia, bueno, sanitario, estoy pensando en los niños, pero también en el momento de la maternidad, porque también en el parto, ¿vale? En temas de divorcios, separaciones, con una mediación más respetuosa. Bueno, vela por los derechos de la familia, de la infancia y, cómo no, vamos a hablar con ella de cómo velar por los derechos de educación desde el aspecto de la familia. Bienvenida, Agustina. Muchas gracias por aceptar este reto que te lancé y que te has metido a fondo a investigar y a traernos una mirada fresca y actual desde la abogacía y desde la crianza respetuosa. Gracias, bienvenida. Muchas gracias a ti por haberme dado esta oportunidad de estar hoy aquí hablando de este tema que tan polémico, ¿no? Porque ya no solamente es el homeschooling que se venía haciendo hasta ahora, sino lo que muchas familias están empezando a replantear a raíz de la pandemia del COVID-19, de cómo va a afectar ahora la vuelta a las escuelas. Exacto. Por cierto, voy a hacer un paréntesis que me he dado cuenta porque no sé si todo el mundo sabe lo que es el homeschooling, ¿vale? El homeschooling no es lo que estamos haciendo en casa. A ver, homeschooling es escuela en casa. Pero eso no es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos ahora mismo, por lo menos en España, y yo creo que en muchos países de América también, por lo que voy conociendo con otras madres y familias, lo que estamos haciendo es trasladar el formato de tareas escolares a casa. Hay niños que están recibiendo las clases tal cual online, haciendo un montón de horas de sesiones online, más un montón de horas de deberes escolares. Eso no es homeschooling. Homeschooling es estudiar en casa, con el apoyo de la familia y sin un itinerario específico de asignaturas y de horarios, sino que se trata del aprendizaje a través de la vida, con un acompañamiento de forma integral.
¿vale? Porque aprendizaje y educación no son materias deshiladas unas de otras, sino que todas conectadas. Estamos haciendo un pastel en casa y estamos viendo procesos químicos. Estamos haciendo matemáticas con las recetas. Estamos haciendo lectoescritura. Es decir, hay muchos aspectos, muchas formas de aprender, de educar en ese conocimiento más intelectual que se puede hacer en casa y de forma distinta sin ese formato. Eso es el homeschooling. Y luego está el unschooling, que es que no hay ningún tipo de horario en materia, sino que se confía más plenamente todavía que en el homeschooling en los intereses del niño. En ambos casos, de todas formas, se utiliza mucho el interés del niño y de la niña para tirar de él y aprender en aquellas cosas que tienen interés los niños y las niñas, de forma transversal todos los conocimientos. Escoger una temática, es lo que se llama en las escuelas estudiar por proyectos, que también se puede hacer en casa, partiendo en este caso del interés del niño y de la niña, no del proyecto que se le ha ocurrido al centro escolar o al área de ese curso o al profesor o profesora de ese curso, sino partiendo realmente del interés del niño y de la niña. Perdona, cierro este matiz porque a lo mejor es un concepto que nosotras podemos haber visto más en redes, pero no todo el mundo ha oído hablar del homeschooling. De hecho, yo puedo decir con total honestidad, que igual que siempre digo que yo no vengo de la crianza respetuosa, sino que me la trajo mi hija a enseñarme, pues yo no conocía el homeschooling realmente hasta hace unos años, ni conocía a las personas de referencia. O sea, es algo que he ido conociendo poco a poco y que me he ido planteando a raíz también de las necesidades de mi hija. Y bueno, hecho este paréntesis, primero recordaros a todas que podéis dejar los comentarios que tengáis en todas las dudas, tanto las que nos veáis en directo para que las respondamos como las que nos veáis en diferido. Y ahora ya sí, vamos con Agustina, que ha estado haciendo esa investigación, que nos cuente un poco qué pasa, cuál es la situación de educación en España, porque lo que más sabemos es que en España es obligatoria la escolarización de 6 a 16 años y poco más sabemos de cuáles son los reales derechos que tenemos de participación, de elección de los padres y de los niños, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Cuéntanos, Agustina, un poco. Lo que podemos decir claro es que en España, de momento, no es legal, ¿vale? Educar en casa no es legal. Sí que es verdad que la educación en familia, como se llama también homeschooling, la educación en familia, es una opción educativa que sí que se encuentra recogida en otros ordenamientos jurídicos de otros países, ¿vale? Me gustaría haceros una breve mención a estos países que están a nuestro alrededor y que no prohíben el homeschooling. Muy bien. Que además está regulado, ¿vale? Tenemos... A ver, perdona. Agustina, se nos ha ido un momento la voz. ¿Puedes repetir? Decías que hay unos países alrededor que sí que está regulado y ahí se nos ha ido un poquito la voz. Si no te importa repetirlo, para que quede grabado. Entre ellos tenemos Portugal, Italia, Irlanda, Reino Unido. Tenemos, por ejemplo, Polonia, que Polonia, por lo que he podido encontrar, hace un control progresivo académico, ¿vale? O sea, tiene un control de cómo progresan adecuadamente o no estos niños y niñas en sus domicilios, en sus casas, y les hacen los exámenes, ¿vale? Después tenemos Noruega, tenemos Francia, que por lo que he encontrado también hace inspecciones rutinarias de control, Bélgica, que también hace unas evaluaciones de control, Canadá, en el que cada territorio tiene su propia normativa, Estados Unidos, en el que hay muchísimo homeschooling y eso sí, cada estado también tiene sus restricciones y sus normas. Finlandia, por ejemplo, también obliga a hacer exámenes de control progresivo y he encontrado en Sudamérica, Perú, que exige estar matriculado en el Ministerio de Educación, por ejemplo, muy por encima es lo que he encontrado yo, ¿vale? Entonces, veo yo que estas opciones no estarían nada mal, o sea, en nuestro país está totalmente, podríamos decir, prohibido, no es legal, ¿vale? Cosa que en estos países está permitido y además hay unos controles que quizás las familias de aquí quizás estaríamos dispuestas, ¿no?, a pasar por esta serie de controles con tal de que se nos permitiera educar desde casa. Si el problema es dudar de las familias respecto a la educación, que parece que es lo que se plantea. Parece que es lo que se plantea desde la escuela, la sensación de que tú sacas a tu hijo del colegio, eso es absentismo y no le vas a enseñar absolutamente nada. Y eso no es así. Claro, es que yo creo que, perdona, quería decir que yo creo que estamos en una legislación
muy paternalista, de unos tiempos efectivamente preconstitucionales, donde había un gran índice de analfabetismo, en el sentido de que la gente no sabía leer, no sabía escribir, conocía más o menos los números y sabía de sus cuentas para comprar, pero que en estas sociedades actuales tan burocratizadas es necesario un mayor conocimiento para poder realmente defendernos y conocer nuestros derechos y poder acceder a ellos. Pero también es cierto que este sistema educativo, este sistema que nos ha protegido para garantizar los derechos universales de igualdad de todas las personas a la enseñanza, a la educación, ha quedado un poco desvirtuado en el sentido que se ha convertido en un sistema que está al servicio del mercado, que olvida a la persona, que era el centro, ¿no? Esto se hacía para proteger a la persona, por eso era tan importante. Pues yo recuerdo en mi niñez el tema del absentismo, pues en colectivos pues más vulnerables, ¿no? Porque tenían otras culturas, por ejemplo el colectivo gitano, sin ánimo de menospreciar, ¿no? Pues porque tenía otro tipo, u otros colectivos más vulnerables que por sus temas laborales pues eran temporeros, viajaban, entonces quizá los niños, las niñas quedaban más desprotegidos. Entonces, eso sí está bien, pero el problema está que este sistema educativo ha ido creciendo en edad, no por el interés real de los niños y las niñas, sino del mercado, para ajustarse al mercado, y que estos conocimientos se van repitiendo una y otra vez, pero no son fruto de realmente la formación integral de la persona. Se van metiendo los valores, se van metiendo el tema de emociones muy poco a poco. Pero ahora en tiempos de pandemia, este sistema que se quiere trasladar no está atendiendo realmente a eso y se genera lo que tú dices, una desconfianza cuando ahora podemos decir que todavía hay colectivos vulnerables, es verdad, eso no lo vamos a negar, pero hay una amplia población que está ya formada, capacitada para educar a sus hijos. No digo para formarles en las materias del sistema educativo una a una con todos esos contenidos, pero para acompañar a sus hijos y educarles de esa forma integral que les permita conocer todo lo que es realmente desenvolverse con agilidad en la vida, de poder hacer lecturas comprensivas de legislación, de burocracia, de nóminas, de contratos. No estamos indefensos, ¿no? Ahora mismo los padres y las madres tenemos más capacidad, se puede confiar en nosotros. Sin embargo, el sistema nos sigue negando esa opción, ¿no? Yo creo que tendría que ser más flexible. Además, ahora nos lo vas a decir tú, pero la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de la Niña, como diría mi hija, que además está firmada y ratificada por España, no habla de que tengan todos los estados que tener un sistema obligatorio de enseñanza, sino que habla de la protección, de velar todas las instituciones por la protección del menor, de los niños, ¿no? En todos los ámbitos, ¿verdad? Yo creo que tenemos un sistema que no confía por la historia que veníamos y que es muy paternalista y controlador. Sí, sí, es controlador, eso está claro, pero por ejemplo, voy a meter ahora otro tema que nada tiene que ver. Bueno, sí, sí. No controla, por ejemplo, las jornadas maratonianas que hacemos muchos padres que dejan a los hijos en acogida a las 7:30 de la mañana en el comedor y tienes que apuntarlos a 1000 extraescolares por sacar adelante el trabajo. Eso es inhumano para un niño. ¿Hay que hacerlo? Lo hacemos, pero en eso no se meten. O sea, no sienten esa lástima por el pobre niño de 3 años que empieza P3, quien lo apunta a P3, ¿no? Y que se tira 10 horas fuera de casa. Eso no lo ven. En cambio, el padre o la madre que tiene intención de seguir educando desde casa, eso parece que está más criminalizado, ¿no? Que no el pobre niño que se tira 10 horas fuera del hogar. Efectivamente, nos parece... efectivamente, lo que estás diciendo, es decir, por ejemplo, las demandas que hay, me refiero a las reclamaciones que hay de que sea obligatoria la escolarización desde los 0 años. O sea, imagínate niños desde 4 meses, porque estos son los permisos que tenemos en España para maternidad, ya en guarderías, que esto es algo estandarizado, que no estamos juzgando a los padres que los hacen y a las familias, sino que esta administración, este Estado, no hablamos de los gobiernos concretos que pasan puntualmente, estamos hablando del Estado como
el estado general en el que vivimos, no estamos hablando del gobierno actual. Yo creo que esto también hay que hacer este matiz para que no piense que estamos hablando del gobierno actual, sino del sistema que nos hemos dotado democráticamente en España. Es decir, no está teniendo en cuenta las necesidades emocionales que tienen los niños. Y eso sí lo recoge la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Ese aspecto emocional de protección. Y nadie lo está teniendo en cuenta. Que niños están... no estamos juzgando tampoco aquí a las cuidadoras, educadoras que están ahí. Estamos diciendo que no se están atendiendo a las necesidades, que esos niños y niñas con quienes tienen que estar realmente es con sus figuras de apego, principalmente en los primeros, incluso 2 años, con su madre, porque es un tema de que somos mamíferas, esto no tiene que ver con el feminismo, ni con dejar al padre al lado, es un tema de mamíferos, punto. A quien lo quiera entender así, es ese tema, esto no va de feminismo, y no lo estamos protegiendo. Y ahora yo veo que en esta pandemia, que lo hablábamos fuera de la entrevista, los grandes perjudicados siguen siendo las niñas, los niños y los adolescentes. Es decir, son los que han estado más tiempo sin poder salir, son los que se les está metiendo prisa todo el tiempo a que hagan una vida normal, que esto no son vacaciones, que todo sigue normal, cuando no es cierto. O sea, no es ni una nueva normalidad, ni esto no es normal, ni debe de ser así. Es decir, cuando en las familias ha estado viviendo la enfermedad, la pérdida por muerte, la pérdida por empleo, por recursos económicos, la pérdida de salir. Es decir, ha habido un duelo colectivo generalizado que están viviendo todas las familias, que lo hemos vivido, cada una pérdida diferente y algunos múltiples, y no se ha tenido en cuenta cómo eso estaba afectando a los niños, las niñas, los adolescentes y a las familias. Y se les ha querido meter en ese sistema productivo educativo. Y ahora queremos, o sea, estamos poniendo pautas para que regresen cuanto antes a los colegios, que siguen teniendo que ser aulas con muchos niños, cuando no se dejan en centros de atención, fisioterapia, centros comerciales, las mismas tasas son más bajas de presencia, cuando es tan importante el vínculo en la escuela con otros niños y niñas, porque la mayoría de los niños y niñas quieren ir a la escuela para estar con sus amigos y amigas y jugar, no para aprender más, porque ellos están siempre aprendiendo. Los niños no necesitan de un adulto para aprender. Entonces, no los estamos teniendo en cuenta realmente sus necesidades. Es una situación donde no se está atendiendo a eso. ¿Dónde está la protección real del sistema, ¿no? ¿Qué nos dice la Constitución española de esta protección, de este derecho a protegerles, a la educación? ¿Qué nos dice la Constitución u otras leyes? Española es la norma suprema, ¿vale?, del ordenamiento jurídico español. Es del año 1978 y el artículo el artículo 27 recoge dice que todos tienen derecho a la educación. Punto. Se reconoce la libertad de enseñanza. Libertad de enseñanza para mí no es libertad de escoger un colegio, sino es la libertad en la forma en la que quiero enseñar o educar a mis hijos. Exacto. Esa es, digamos, la grieta que se abre un poco a la hora de poder defender las dos posturas, ¿no? Muy bien. Esto tenemos que tomar buena nota. ¿Qué artículo es? El derecho a la enseñanza. Bueno, si los tienes a mano, que es que yo soy a veces muy... Me lo voy a apuntar. El 27. El derecho a la enseñanza, ¿no? Sí, dice, el punto 1, todos tienen derecho a la educación. Punto. Se reconoce la libertad de enseñanza. Claro. La libertad de enseñanza, ¿qué es? Claro, es que es eso. Nos hemos pegado años en un diálogo estéril de que la libertad de enseñanza, en elegir si queremos que den la asignatura de religión o de ética, o si hay valores, o si hay historia de las religiones, o si se habla de sexualidad o no. Como si eso fuera la libertad, elegir entre dos opciones. Sí, la ética y religión, ¿no? Claro, esa ha sido la única libertad que hemos tenido. La única posibilidad que nos han dado de dialogar, cuando es mucho más profunda el derecho a la libertad de enseñanza. Porque si yo no estoy de acuerdo cómo se está enseñando, y a veces no es el contenido, sino la forma de enseñanza, las metodologías de las aulas, ahí no me están dando ninguna opción. No. Si es cierto que el artículo continúa y también dice que los poderes públicos garantizan el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral. Y luego te dice el punto 4 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Bien, es obligatoria, pero quizá podríamos replantearlo un poco como los países que hemos mencionado anteriormente. Obligatoria, siguiendo, pues, no sé, que cada curso tiene que asumir o acabar, en catalán no sé cómo se dice, asumiendo una serie de conocimientos, pero quizás se podrían hacer desde esta libertad de enseñanza, desde mi domicilio, luego, pues, no sé, que se cumplan una serie de controles rutinarios, si quieren, para poder demostrar que le estamos enseñando, pero bueno, dejar quizá más libertad, ¿no? Porque te está diciendo libertad de enseñanza, pero por otro lado te dice que tiene que ser obligatoria y gratuita. Volvemos a lo mismo. Yo entiendo que tiene que ser obligatoria hasta determinada edad, porque si no, había familias que a lo mejor a los 10 te ponen a trabajar. Eso no puede ser. Claro. Y claro, hay un mínimo de formación y un mínimo de educación, pero que esa educación se pudiera y formación se pudiera trasladar no solamente a lo que es la escuela, dentro del edificio de la escuela. Es que fíjate la diferencia de trato, que ahora dices lo del tema obligatorio. Los contratos para la formación, es curioso que la formación antes tenía que ser siempre fuera del centro de trabajo, ¿vale? Y llegó un momento en que permitieron que esa formación práctica y teórica también se impartiese dentro de los centros de trabajo, que hubiera tutores dentro de las empresas, en esos contratos de formación. Diréis, ¿y qué se pone a hablar esta de los contratos? Bueno, pues es que es lo mismo, es decir, ¿por qué no se puede decir, ¿es obligatoria la formación en un contrato de formación? Sí, forzosa, teórica, práctica, y se permite que se externalice o la asuma el centro de trabajo. ¿Por qué no? Una formación obligatoria en unos mínimos que se tienen que cubrir, ¿vale? Vamos a poner unos objetivos con unos objetivos y que se confíe en esos padres que se sienten capaces de asumir esa responsabilidad de educar y acompañar en sus casas. Igual que se hace en el mundo laboral, ¿por qué no? A ver, en el mundo laboral hay intereses económicos que todos conocemos empresas, por lo menos yo lo he vivido en mi pueblo totalmente, de que esto no se cumplía, se les daba el dinero para las formaciones empresariales y no se cumplía y nadie ha hecho controles, me da igual que vengan a decirme que la inspección sí, no, se ha hecho los controles. Entonces, ¿por qué? Y se ha confiado en las empresas cuando hay intereses económicos para no perder tiempo en lo productivo y de cara a la formación, cuando la familia sí que tenemos unos intereses reales en que nuestros hijos y nuestras hijas sean hombres y mujeres capaces en el futuro, capaces hoy porque tienen ya vida propia hoy y tienen que ser capaces hoy en su nivel de madurez, pero hombres y mujeres capaces en el futuro de desenvolverse y de poder obtener la vida plena que necesitan. Y no nos engañemos, esto no es un tema de titulaciones, porque hay mucha gente que no titula, o sea, se pega hasta los 16 años y no está titulando, y es gente totalmente válida, competente en la vida. Esto no va de obtener titulaciones, esto va de obtener calidad de competencias personales, sociales y profesionales. Y eso se puede permitir. Si se le ha permitido a las empresas que tienen unos intereses, perdonad, yo soy empresaria, pero tienen unos intereses económicos que a veces dejan un poco de lado a ese trabajador y trabajadora, ¿por qué no se puede confiar en las familias que tienen el mayor interés real? Es eso, más interesados que nosotros en que nuestros hijos estén bien, no hay nadie. Exacto. Que no creo que haya nadie más interesado en que a nuestros hijos aprendan. Yo quiero que mi hija sepa leer y escribir. Yo quiero que mi hija sepa comprender las cosas. Pero no quiero que tenga que ser forzosamente a una edad y en unas condiciones que no sean respetuosas con su proceso y con sus ritmos. Sí. Al menos yo, y yo creo que muchas familias también, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, que no está siendo respetuoso para nada esta enseñanza online que se está imponiendo con las necesidades de los niños y de las niñas. Ni con y ya no hablamos ni de las familias, que se las ha obviado también. Yo me he acordado mucho de la gente que tiene hijos en colegios bilingües y ellos no hablan inglés. Digo, ¿cómo pueden acompañar todo eso? Eso ahora mismo es un hándicap para familias que no son familias desprotegidas ni vulnerables,
se han convertido en familias vulnerables por ese sistema que se ha empeñado en España en implantar. No sé cómo lo ves tú. Sí, tienes toda la razón en ese sentido, sí. Sí. Quería comentar también lo que dice nuestro Código Civil español, ¿vale? Ah, sí, perdona, que yo me voy... Es de 1889, evidentemente ha tenido sus reformas, pero volvemos a lo mismo. Es patriarcal, es arcaico, basado, claro, evidentemente en las necesidades del momento en el que se creó. Y el artículo 154 dice que los hijos no emancipados, y habla de los hijos no emancipados y la patria potestad de los progenitores, como responsabilidad parental que se ejerce en interés del menor y de acuerdo con su personalidad. Ay, Agustina, que se nos ha ido. Respeto a su derecho a integridad física. ¿Sí? ¿Ahora? Espera, que se ha quedado en... Estamos hablando de acuerdo a su personalidad y se nos ha ido la voz. Ahora, de acuerdo a su personalidad y siempre con respeto a sus derechos, integridad física y mental. Fíjate. Deberes y facultades de los progenitores. Dice, velar por ellos. Literal, velar por ellos. Velar por Estamos ellos. velando por ellos. Tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Procurar una formación integral, pero la puedo procurar desde cualquier sitio. Velaré por él y por ella, velaré por sus intereses. A ver, espera, Agustina, que se nos está yendo la voz y esto es muy interesante lo que estás diciendo. Por favor, te pido que lo... A ver, sí, vamos a intentar... Es que es muy importante lo que estás ahora mismo diciendo, aunque sea repetirlo, a ver si lo conseguimos decir sin que se entrecorte. Se trata de hablar por ellos, ¿no? Nada, ellos sí. y ellas, ¿eh? Me refiero que el Código Civil habla de ellos, pero sí, velar por el interés de nuestros hijos y nuestras hijas, de acompañarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Estamos educando, acompañando de forma integral. Mira, nos comentan en Instagram que sí que lo están escuchando bien. Bueno, pues si se está escuchando bien, gracias por el feedback, porque así sabemos que se está grabando íntegro, porque yo no lo escucho y pienso que no lo oís nadie. Si en Facebook nos lo comentáis, si estáis escuchando bien a Agustina, me quedo más tranquila. A ver qué dice en Facebook. Pues me refería a eso, que velar por ellos, no sé, mejor que nadie no va a velar nadie. Y evidentemente la formación y procurar la educación y procurar una formación integral se le puede dar desde cualquier lugar. Luego ya la que viene un poco a poner aquí el punto discordante, la nota discordante es la Ley Orgánica de Educación, que ahí sí que se centra y dice que es obligatorio entre los 6 y los 16. Habla de la enseñanza que es obligatoria y gratuita para todas las personas, pero lo que hemos dicho antes, que poner a tu hijo a trabajar a una edad temprana y obligatoria en el sentido de que deberían tener todos ciertos conocimientos, pero no la forma de obligar desde... Exacto. Yo no oigo. En una escuela. 10 años de escolaridad, es que son muchos años. Claro, es que yo no te he oído, pero por el contexto lo saco. Efectivamente, que hablas de eso, de que la ley orgánica de educación es la que hace el matiz de que tiene que ser obligatoria. No habla de presencial, o sea, no dice la palabra obligatoria y a escuela, a colegio. Autonómica. Hay muchísimas, tantas como... No sé, Agustina, en Facebook sí que se está entrecortando. ¿Vale? Lo dice Emilio Alberto. Y yo es que no te estoy oyendo nada. En Instagram se debe oír perfectamente, pero en Facebook no. Dice que cada vez peor. Yo es que es verdad que no consigo escucharte. ¿No? A ver, ahora sí, te he oído no, pero todo lo que has... No me muevo, ¿eh? Vale, sí, intenta no moverte, a ver si es por eso, porque es una pena. Las leyes autonómicas van en el mismo sentido que la Ley Orgánica de Educación, no aportan nada nuevo, ¿vale? Hablan de lo mismo, en el mismo sentido. Luego ya podríamos hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, ¿vale? Sí. Como tú has dicho, España forma parte firmó para formar parte de esta Convención sobre los Derechos de los Niños y de las Niñas. Y el artículo 28 habla de que dice que todo niño tiene derecho a la educación.
Y vuelvo a decir lo mismo. Y esta es obligatoria, es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria y gratuita obligatoria. Luego también te dice que la aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto a persona humana. Eso ya es otro... Tela marinera, lo que acaba es que eso de persona humana, que no son tratados como personas, sino como sometimiento. La disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño, y en este que no lo dice, pero y diremos y la niña, en cuanto a persona humana. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Yo lo entiendo, y tú también, Imán, lo hemos hablado. Sí, lo vemos que... A ver, se ha vuelto a que los estados deben de asegurar, entendemos que se debe asegurar cierta obligatoriedad para no dejar desamparados pues, a los niños, a ciertos colectivos y que tengan esos conocimientos, pero que se podría hacer de formas flexibles. Hay muchas formas de poder hacerlo, por supuesto, más flexibles y que haya ese control que tú decías de mínimos. No se trata de que cojamos ahora y nos llevemos, nos convirtamos en profesores de materias con 1 hora de cada materia en casa. No se trata de eso, sino de eso, de qué competencias tienen que adquirir nuestros hijos en esa educación primaria y que se nos dé apoyo y libertad. Claro. Apoyo y libertad. Y no tenemos que olvidarnos que al final nuestro sistema educativo, yo he trabajado muchos años en orientación laboral y de formación, nuestro sistema educativo permite que personas que no titulan en esa enseñanza obligatoria o que vienen de sistemas de legislaciones anteriores de otros momentos educativos, pueden presentarse a pruebas libres, tanto para tener el título de educación secundaria, para acceder a estudios de grado medio, de grado superior, de estudios universitarios, que existe el bachillerato a distancia. Es decir, tenemos un montón de herramientas que van a permitir a esos niños escolarizados, no escolarizados, acceder al sistema educativo en el momento que quieran, siempre y cuando efectivamente en las familias velemos porque adquieren las competencias sociales, personales, tecnológicas, de comprensión necesarias. Eso es donde tiene que estar. Pero nos tienen que dar cierta libertad. El control tiene que estar en lo que dices, que no haya un abandono de las familias, de que estén sin ningún tipo de acompañamiento. Así es, sí. Y yo creo que hay que ir a las leyes base, que son las que realmente sí que recogen esto. Tú has hablado de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, de la Constitución Española, que deja amplitud a que se pueda regular una ley orgánica mucho más comprensiva y respetuosa con las familias y con los niños y las niñas. Vamos, yo creo que sí, ¿no? Sí. Que también has hablado del Código Civil, es decir, en todas esas leyes que son superiores, de rango superior, realmente son más respetuosas. El problema está en que en la ley orgánica la han encorsetado restringiendo ese derecho de libertad de enseñanza. Sí. ¿Es factible esa interpretación que recojo? Sí, yo la veo así, sí. Y en tiempos de pandemia, ¿qué resquicio tenemos si, dada la situación, no queremos que nuestros hijos vayan a ponerse en cubículos aislados entre sus compañeros? No queremos que vayan una semana sí, otra no. No queremos este sistema que parece que se va a prolongar, que además no tenemos fecha porque las pandemias se habla que suelen ser entre 2 y 3 años hasta que se erradica el foco de infección. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué resquicios legales tenemos las familias que nos estemos planteando que a lo mejor no queremos que vayan nuestros hijos precisamente por protección de su salud física y emocional? Porque la salud es integral, no es solamente si me pongo enfermo o no. A ver, ahora está diciendo aquí a ver, por un lado María Cantón dice que se escucha genial y Like Tower, que no sé quién es, dice que no se escucha en Instagram. A ver, ¿nos dais un poco de feedback? A ver qué está ocurriendo. ¿Nos decís algo? Dice que ahora sí. Ahora sí, vale, gracias, ¿eh? Es que si no, no tenemos... Mira, Erika también nos ha puesto aquí que desde la ley de educación, ella es profesora,
se establece una serie de contenidos mínimos por materia y curso para garantizar una igualdad de conocimientos a nivel nacional, pero no dice cómo impartirlos. Somos los profesores los que tenemos la capacidad de hacerlo, como se ha hecho siempre, o cambiarlo para tener en cuenta intereses y características individuales de las personas. Efectivamente, muchísimos estudiantes fracasan por el sistema. Es decir, que sí que hay unos mínimos de conocimientos y es el profesorado el que suele a veces, con perdón Erika, que sé que eres docente, que dice que no tiene margen de maniobra, sí que tiene margen de maniobra en adaptarse. Lo que pasa es que tenemos... adaptar de forma individual a cada niño, porque quizá con 8 años ese niño no sé, hay algún tipo de materia que se le hace más duro y simplemente por el hecho de que ya tiene que pasar de curso parece que le obligan, ¿no? A aprenderse las tablas con tal edad. Hostia, si el niño no supongo que va un poco por aquí, ¿no? A individualizar quizás la forma de aprendizaje de cada uno. Exacto, que se trata de que en una edad hay unas recomendaciones en una etapa, la etapa primaria, no por curso que tenga que ser forzosamente, ¿vale? Claro. Aquí está diciendo también María Jesús 3 cosas, ¿vale? María Jesús Fernández Vizcaíno, que ella lleva Educandis, ¿vale? Que acompaña a familias que hacen homeschooling en España y en otros países. Dice que el homeschooling se hace en España, que hay muchas familias, más familias de lo que parece, que son muchos los chicos que acaban su formación con éxito sin pasar por instituto, por ejemplo, que hay mucho por hacer, que lo está pasando ahora no es homeschooling, exacto, María Jesús, le hemos explicado al principio que eso no es homeschooling, sino es una forma improvisada, poco coordinada, con muchos límites, aún en cuarentena. María Jesús, al principio de la entrevista lo primero que he hecho yo es explicar que esto no es homeschooling, ¿vale? Y que estamos hablando de hacer homeschooling desde ese prisma de no hacer lo que se está haciendo ahora, ¿vale? Lo digo para que te quedes tranquila, luego ves la grabación que lo hemos explicado. Que hay muchas fórmulas en la actualidad para que los homeschoolers accedan a la certificación y el sistema que deseen la universidad. Gracias, María Jesús, que eso también lo he explicado, ¿vale? Perdona, vamos a retomar porque quiero que Agustina, ahora vamos a tener que hacer perdonad para las que estáis en Instagram en directo, para que podamos guardar la grabación tiene que ser máximo 1 hora. Entonces, cuando vaya a llegar la hora voy a cortar en Instagram y voy a volver a iniciar un directo. Es decir, que los que estáis en Instagram no os vayáis porque voy a iniciar automáticamente enseguida otro. ¿Vale? Porque para poder guardar el vídeo y poder colgarlo, ¿de acuerdo? Es que Instagram solo deja 60 minutos, entonces lo digo para que no se me vaya. Es verdad que tenemos un poco de margen, porque hemos empezado más tarde, hemos empezado al 1:15, ahora que lo recuerdo, o sea, todavía tenemos un poquito de margen, ¿vale? Hemos empezado más tarde. Nos va a dar tiempo, creo, no vamos a tener que hacer 2 cortes. Perdonad estas paradas porque esto es el directo. Quería leer lo que había en comentarios, porque ya que está la gente, y además gente que sabe también, ¿no? Como María Jesús, que se dedica al homeschooling, que la vamos a traer invitada si ella quiere, Erika, que es docente en secundaria, entonces está bien que estéis aquí, que nos estéis aportando también esa visión, ¿no? Y por eso agradecerlos. Vamos a retomar con Agustina, que todavía nos tiene muchas cosas que contar desde el aspecto legal, hablando de esa protección ahora en tiempos de pandemia, de cómo nos están diciendo que van a volver los niños a las aulas y de qué podemos hacer, qué resquicios tenemos para defender la postura si queremos que nuestros hijos hagan homeschooling, es decir, que no estén, tenemos las familias sujetas a hacer las tareas escolares tal cual, a videoconferencias, sino a que seamos nosotros los que acompañemos a nuestros hijos en sus intereses y en sus aprendizajes en casa. ¿Qué resquicio legal tenemos de defensa, de argumentación en este momento, Agustina? Bien, a ver, yo el principal que diría es que ahora mismo, y en eso estamos de acuerdo, y al menos están de acuerdo todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, es velar por el interés superior del menor, ¿vale? El interés superior del menor es, bueno, es promover y proteger sus derechos, ¿vale? Así a grandes rasgos. Evidentemente, al Estado se le llena la boca cuando dice que tiene que proteger al menor, ¿sí? Pero los principales protectores de esos menores somos nosotros, ¿no? Que digo que los padres y las madres somos los principales protectores de esos menores y las personas más interesadas en este mundo en protegerles. Entonces, basándonos en el interés superior o en el interés supremo del menor, podríamos decir que lo primero que tenemos que hacer es valorar el beneficio versus el riesgo que hay de volver a las aulas. Habrá que ver, ¿no? Una vez que, yo no sé vosotros, pero aquí en Cataluña, por ejemplo, todavía
Bueno, en Barcelona acabamos de entrar en la fase 1, hoy vamos bastante atrasados y todavía no sabemos, ni se nos ha dicho, cómo va a ser la vuelta a la normalidad, ¿vale? Aquí lo que se pretende, por lo que tengo entendido yo, casi es dejarlo para septiembre, pero no sabemos en las condiciones. Habrá que ver también qué colegio, las capacidades de cada colegio. El mío es un colegio más pequeñito, pues a ver cómo lo hacemos en el patio, porque no se podrá separar en 4 esquinas a los niños, y eso ya se irá viendo, ¿no? Pero por eso decía yo, valorar beneficios versus riesgos. Exacto. Evidentemente, el riesgo existe, ¿vale? Se nos ha dicho que los menores no son los más afectados en la enfermedad, en el virus, y lo hemos visto, pero tampoco hay una seguridad 100%, y también conozco a padres que eso les preocupa y mucho, lo que es la salud. La salud ya física, ¿vale? La salud física de poder contraer la enfermedad. Después hablamos, lo que hemos comentado anteriormente, la salud emocional, que no se puede olvidar para nada. Es que es súper importante, en estas edades es vital la salud emocional, porque la salud emocional va a afectar al desarrollo integral del niño y a la capacidad de aprendizaje. No es lo mismo aprender en un ambiente distendido, lúdico, conectado emocionalmente, donde tienes libertad de movimiento para integrar lo que necesitas a nivel de neurodesarrollo, que estar en un sitio donde estás en riesgo, no te sientes con libertad de movimiento, no puedes interactuar, te sientes presionado con mascarillas. No es unas condiciones emocionales que favorezcan el aprendizaje ni el desarrollo integral del niño. Además, se les está transmitiendo de forma directa o indirecta, pues miedo, ¿no? Miedo, presión, fobia, vigila aquí, quieto aquí, para allá, no hagas esto, no hagas lo otro, eso paraliza, entiendo yo que paraliza. Y hay niños, y lo sé porque he hablado con madres que me lo han dicho, que tienen miedo a salir a la calle, miedo a respirar y a contagiarse por el virus, miedo. Entonces ya hablamos ya de varios factores dentro de la escuela. Hay un pequeño paréntesis, evidentemente afecta a todos los niños, pero te imaginas un niño de 3 años al que apuntan por primera vez al colegio, P3. ¿Sabes? Sabemos que se pasan un mes llorando, que no quieren ir al colegio. O sea, no va a ver la señorita, la pobre señorita, por mucho que quiera, no va a poder tener ese contacto físico, ese abrazo, ese cariño para que el niño o la niña se tranquilice. Eso no lo van a tener. A mí me parece eso demencial. O sea, mi hija va a hacer 7 años en unos días, pero es que necesitan contacto físico. O sea, los niños, el apego los da en la proximidad física a las personas con las que están vinculadas, docentes y sus propios compañeros y compañeras. Niños, como tú dices, de 3 años, es que tienen la necesidad, primero, del abrazo que tú dices, de que los cojan, de que los toquen, de que le limpien los mocos, de que les lleven al baño. Es que no puedes tenerlo ahí. O sea, sí, hay estudios de cómo niños, bebés, morían en los orfanatos por falta de... menores de 2 años por falta de contacto físico, y que solo sobrevivían, porque hay estudios, yo acabo de publicar un libro y recojo eso, donde, es que no me acuerdo porque es en Inglaterra, donde solo sobrevivían aquellos que una señora mayor que estaba allí en el orfanato las paseaba subidos, y ya era la única solución. O sea, no había medicinas, no había recursos materiales que salvasen a esos niños más que el contacto físico, y queremos mandar a niños de 3 años y encima, como tú dices, primer contacto en muchas ocasiones fuera del zona de seguridad, a unos sitios donde van a tener garantías de ese contacto físico. Si la docente o el docente puede ser maravillosa, si es que yo no lo dudo. No dudamos, pero sí, o sea, es que no estamos... Tampoco, por mucho que quiera el profesor o la profesora, no tiene herramienta, no puede. No puede atender. Y ya no sé si hablamos de los que tengan que ir a las guarderías. Es que me parece impensable. O sea, es que me parece impensable, lo siento mucho. Es decir, tiene que haber protección de esos niños a través de sus familias. Tiene que haber protección de esos niños y niñas y bebés a través de sus familias. Es decir, no puede ser que ahora mismo lo productivo sea lo más importante. O sea, no puede ser eso. Y que en esta situación, al menos temporal, que es lo que hemos dicho antes, no sabemos lo que va a durar esta pandemia, que al menos durante este periodo de tiempo se nos permita a los padres decidir y velar, como vuelvo a decir, por el interés superior del menor, velar por nuestros hijos, como dice el Código Civil. Porque, a ver, lo hemos dicho, ¿no? Mirar beneficio-riesgo, mirar las necesidades de los niños y de las niñas. Yo entiendo que no tienen ninguna necesidad ahora mismo de vivir esa situación de estrés dentro de un colegio. Les parecerá más una prisión.
cuidado aquí, cuidado allá, no te acerques, siéntate bien, no te quites la mascarilla, es que no puedo respirar, es que me estoy agobiando, me da igual, déjate la puesta, es que no sé cómo lo van a hacer, por eso te lo digo, pero no creo que sean las condiciones más óptimas por el estrés que van a tener que acabar viviendo. Lo tengo aquí apuntado, ¿ves? Y no jugar, o sea, no jugar. Es Falta de impensable. espacios abiertos, el peligro para la salud y el bienestar que conlleva, ya hemos dicho, ya sea salud física como emocional. El Totalmente. ambiente hostil y deprimente, yo lo veo, no sé, un ambiente hostil y deprimente, por mucho que los docentes intenten hacerlo de forma agradable. Mis hijos, el mayor, ya ha salido a la calle con la mascarilla, ya le agobia, no quieren salir mis hijos, por ejemplo. Claro, claro. A ver, ahora mismo No quieren salir y no les gusta salir ni ir a la calle. vamos a ser sinceros, vivimos en una sociedad del conocimiento que aún hay grandes desigualdades, no lo vamos a negar, es verdad que existen grandes desigualdades sociales en España, en otros países, pero es una sociedad donde el conocimiento puede llegar. Ahí es donde tiene que velar el Estado, porque ese acceso al conocimiento a través de ordenadores y de Internet llega a todas las familias sin ninguna distinción y haciéndolo hoy accesible, pero no para que sigan una clase online, sino para que puedan consultar todas aquellas cosas que van despertando el interés del niño, de la niña y la familia y puedan acceder al conocimiento. Hoy, más que nunca, el docente tiene una labor importante desde lo emocional, desde la conexión emocional que genere con sus alumnos y sus alumnas y desde ahí les invite a explorarse, a conocerse, a hacerse preguntas, a buscar el conocimiento. Ese es el papel. Y si ese papel no se puede hacer porque no hay ni la proximidad de acercarte a interactuar, no tiene sentido la escuela. No tiene sentido. Ahí es donde tiene que velar, para velar por las desigualdades, es eso. Y el apoyo de los docentes a las familias concretas en lo que puedan necesitar. Que tengas un docente concreto, un pedagogo concreto por tu centro, donde puedas pedir ayuda en lo que están siendo el foco de intereses y desarrollo de tu hijo, pero no en la canalización y sistematización a todos por igual, porque la igualdad, si no respeta la diversidad, es de todo menos justa e igual. Nos han vendido la idea de igualdad, que es tratar a todos por igual. Y eso ya mismo genera desigualdad, porque no tiene en cuenta el punto de partida de cada familia, de cada persona. Y es algo que se tiene que replantear el Estado y que las familias tenemos que asumir una responsabilidad, que hemos delegado toda nuestra responsabilidad en el sistema y es hora de que lo recojamos. Es hora de que recojamos el testigo, de que seamos valientes y recojamos el testigo de conectar emocionalmente con nuestros hijos e hijas, de conocer sus intereses, de conocer sus necesidades emocionales. Tenemos que recoger el testigo, porque esta situación nos está poniendo en manifiesto lo que tú dices, los miedos de nuestros hijos e hijas, sus necesidades emocionales. ¿Y qué les vamos a lanzar? Quitarles la protección familiar y lanzarlos a un sitio inseguro. Aunque ellos mismos ya no quieren ir, pero hijo mío, hay que ir, entonces yo no. Y hay que ir porque mamá y papá tienen que trabajar y no tenemos dónde dejarte. Sí. Es que es muy triste, seamos sinceros, es muy triste este sistema. Sí, sí. Aquí voy a comentar unos comentarios. María Jesús Vizcaíno, que es la de Educandis, que os decía, dice que ella como enfermera que es, dice que es muy importante lo que estábamos hablando, de que muchos niños escolarizados en septiembre en condiciones no óptimas van a quedar marcados de alguna manera. Yo estoy totalmente de acuerdo a nivel de neurodesarrollo, que es nuestro sistema cerebral, que pasa por todo lo emocional y el cuerpo, es decir, no todo está conectado, va a tener una marca. Y también Erika, que os decía que es profesora, actualmente vive en Suecia, dice que donde las guarderías y colegios menores de 16 años no han cerrado y es imposible garantizar las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. Es imposible, nos dice. O sea que en Suecia no han cometido ninguna, pero dice que es imposible, o sea que no se garantiza nada. O sea, imagínate, en unos sitios hay tanto control y en otros libertad, pero esa libertad genera que haya inseguridad. Y nuestra labor como Estado, como familias, como sistema educativo, como administración, es proteger. Lo que tú nos has estado hablando es que es la protección del menor. Y antes salía también aquí en Instagram, decía Fan Familiar, que por desgracia lo que menos se está cuidando es la familia, y es real.
Es decir, la familia es la gran olvidada. Es la pieza que sustenta la sociedad, independientemente de la composición y de la estructura familiar, que en eso yo no entro, pero es la que sustenta, la que da apoyo a todo el engranaje y no se está tomando en consideración. Es muy triste el momento actual. Sí. ¿Qué nos recomiendas, Agustina, como desde el aspecto legal, como mamá legal, que estás siempre velando por el interés de la familia, por la protección de los derechos de la familia, de los niños, que yo sé que eso para ti es muy importante? Os invito, después vamos a poner cómo contactar con Agustina, porque tiene un blog maravilloso donde nos va dando información sobre los derechos en temas sanitarios, en temas de familia. Es que nos da una información maravillosa, aparte de las consultas individuales que ella tiene, de su formación online que también. ¿Qué nos recomiendas, Agustina? Si nos estamos planteando, aparte de contactar contigo para que nos asesores, si necesitamos, tenemos cualquier tema legal, queremos escribir al colegio, ¿qué nos recomiendas que podemos hacer si no queremos llevar en esta situación de inseguridad física y emocional a nuestros hijos al colegio? ¿Qué nos recomiendas que hagamos? A ver, una respuesta unánime o única la veo complicada, porque hemos No, visto ya, que por nuestro supuesto. país no lo para, ¿no? Pero yo personalmente, es lo que te decía antes de entrar, yo no lo tengo claro en mi caso. Mis hijos van a colegio, sí es verdad. El homeschooling me lo había planteado alguna vez así muy por encima, pero nunca seriamente. Pero lo que es cierto es que en septiembre ya se verá cómo están las cosas, y si yo no lo veo claro, los míos no van a ir al colegio. No van a ir al colegio y que voy a escribir precisamente eso, el interés superior del menor, y que tengo que proteger su seguridad, su salud, tanto física como emocional, y que ahora mismo ellos no nos pueden garantizar que se van a cumplir esas normas de seguridad, de distanciamiento social, y esas normas de las que no se habla, pero que deberían estar ahí, esas normas de acompañamiento, que no son normas, pero deberían serlo, ese acompañamiento, porque a mí de qué me sirve que vaya mi hijo a hacer matemáticas, pero que me vuelva en un estado de ansiedad que no soporta estar allí. ¿De qué me sirve eso? Exacto. Que vuelva a casa peor que como ha entrado. Es que no sirve absolutamente de nada. Entonces, creo yo que, bueno, creo yo, no sé qué decirte. Yo lo primero que pienso es que esta charla la hemos dado, hemos pretendido, tanto tú como yo, dar una visión de la legalidad del homeschooling en España. Y una vez dada, lo que hemos querido es invitar a las familias a que piensen, reflexionen y tomen decisiones, ¿vale? Eso sí, las decisiones se tienen que tomar asumiendo las posibles consecuencias. Somos conscientes de ello. Yo también lo soy consciente. Yo sé que si no lo llevo, no sé lo que va a pasar, por mucho que haya COVID. Yo intentaré defender mi posición. Imagino que la mía y la de muchísimos padres, porque hay mucha gente que no quiere llevarnos en esta situación, durante esta situación y en estas circunstancias. ¿Veremos cómo nos espabilamos? Sí, lo peor que puede pasar, por lo que he podido hablar yo con familias que hacen homeschooling en España, es que, bueno, pues que se pongan conocimiento de servicios sociales, te requieran para una entrevista y a malas, pues que te hagan escolarizar. Pero me refiero que el problema ya sería igualmente, escolarizar en estas condiciones, pero que normalmente no va más allá. No hay pérdidas de custodia. Ese nos... Los hijos estén en unas condiciones adecuadas, como son... decía esto, que mientras los niños estén en unas buenas condiciones, el Estado no acostumbra a quitar a unos padres las custodias, y menos por esto. Y creo yo que es justificable totalmente la situación que estamos viviendo. Yo como madre tengo miedo, no quiero llevarlo, pues porque tengo miedo porque mi hijo le va a afectar de esta manera y me niego a llevarlo. Y yo, no sé, espero, no sé, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que es, ¿no? Espero, deseo que no se metan en esto, que no entren a hurgar en esto. Claro, yo creo que aquí habrá que, bueno, ir haciendo como un escrito formal donde, si tenemos que comunicar al centro que no vamos a ir, dando nuestros argumentos fundamentados en los derechos, que toda esta legislación que tú también nos has estado hoy aportando, desde los artículos de la Constitución, los artículos del Código Civil, apelando a la ley, a la Convención de los Derechos del Niño, argumentando de que en base a eso nosotras estamos velando realmente como familia por la protección integral de nuestros hijos e hijas, y que asumimos la responsabilidad de facilitarles esa educación
Sí. Y que vamos a tomar en consideración su desarrollo, sus necesidades emocionales y que vamos a estar acompañándoles. Pero que no vamos a volver mientras esta situación no vuelva a la normalidad real o haya unas garantías integrales de salud. Yo creo que eso sí que habrá que explicarlo y tenerlo ahí. Y por supuesto nos tendremos que responsabilizar de acompañar a nuestros hijos en eso, ¿no? Y como tú dices, pues las consecuencias están ahí. Sabemos que normalmente, como tú bien dices, que salvo que haya un abandono, que es por eso la persecución que siempre ha habido era el abandono de que los niños en situaciones vulnerables pues no estaban siendo educados mínimamente en lo que era la alfabetización en aquellos tiempos. Estoy hablando de temas pues, inicios de la Constitución, los primeros momentos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una brecha. Y luego seguir informando, seguir reflexionando. Tenemos unos meses aún en la mayoría de las comunidades para unirnos los padres, para hacer reivindicaciones. De hecho ya hay una reivindicación en esto de recogida de firmas, creo que es en Abad, donde se están recogiendo firmas para que las familias puedan elegir si quieren escolarizar a sus hijos o quieren que se queden en casa. Y yo creo que va por ahí. No se trata de ahora obligar a que todas las familias dejen a sus niños en casa, sino que de verdad haya libertad de enseñanza y que cada familia pueda decidir qué hacer. ¿Vale? Yo creo que está ahí la clave. ¿No te parece, Agustina? Yo creo que sí, porque además es lo que decíamos, ¿no? Sobre todo dejar constancia que somos los padres y las madres o los tutores legales los que nos haremos cargo de la plena educación de nuestros hijos. Que en ningún caso se le estará causando un perjuicio al niño por el hecho de desescolarizar, aunque sea de forma temporal, ya que se recibirá esa educación en casa, quizá de otra manera, pero se recibirá. Y además se acompañará a esa emoción, a esa salud emocional tan importante que en el colegio no va a tener. Es más, que en el colegio va a entrar bien y quizás va a salir mal. Y vuelvo a repetir, no porque los profesores no pongan lo mejor de sí mismos, que sé que lo van a hacer, sino porque las circunstancias no son las más óptimas. Exacto. Ahora mismo las circunstancias no son óptimas, pero quiero leer una cosa que hay en Instagram que comentaba Irati Aizal, si pronuncia mal, disculpa. Dice, gracias por hablar de estas cuestiones. Yo tengo 3 reflexiones a nivel sociopolítico. No existe este debate a nivel general, familia, conciliación. 2, que se incrementan diferencias socioeconómicas. ¿Y por qué somos las mujeres las que traemos este debate al centro? Bueno, diferencias socioeconómicas. Nosotras ya hemos aportado una propuesta que es hacer llegar recursos tecnológicos a todas las familias, que eso sí que es obligación del Estado. 2, poner a disposición de las familias que tengan menos recursos y quieran que sus hijos estén en casa, que tengan apoyos psicopedagógicos para poder recurrir sin que sea llevar materias estándar. Y luego el por qué somos las mujeres, ni me lo planteo. Yo soy mujer, soy empresaria, trabajo con madres principalmente y no es mi labor incentivar que sean los padres los que se incorporen al debate. Eso que se ocupe la administración, que es quien lo tiene que hacer, que yo económicamente soy empresaria y no es mi labor ahora mismo plantearme eso. Lo digo así con todas las de la ley, porque ya desde que me dedico a crianza me han preguntado por qué no me enfoco a hombres, porque me siento muy cómoda trabajando con mujeres, porque son las que ahora mismo tienen el interés y soy con quien trabajo. Que vienen papás, todos están abiertos a trabajar conmigo, todos los padres de familia. Yo todo lo que trabajo y os comparto de las reflexiones que hacemos son compartidas con mi pareja, que es hombre, pero el que está en el mundo online soy yo. Y no voy a entrar a eso, no es mi papel. A ver, soy organismos que trabajan por la igualdad y por la implicación del género masculino, que se dediquen a ello, que a mí no me pagan por eso y de momento ahí no tengo el foco de sacar mis ingresos. Así lo digo, esto es interés puro. He contactado con una colaboradora, con una compañera que me parece una profesional increíble y que la he traído aquí porque es con la que cuento en otras ocasiones y es por eso. No hay un tema de machismo, feminismo, un tema de somos las que estamos aquí. Mucha gente que gracias nos da, tanto en Facebook como en Instagram. Gracias, Iratia, que no puede, va a quedar grabado todo. Voy a darle a finalizar en Instagram. Finalizo en Instagram porque no sé si me paso del tiempo, ¿vale? Vale, dale a descargar. Chao y gracias. Sí, finalizar vídeo. Vale, me dice el vídeo finalizado. Perdonad que estoy contando, compartir en YouTube, voy a decirle que sí y añadir a la galería. Siguiente, publicar.
creo que título. Voy a ponerle uno, así rápido, educar, y ya luego lo he puesto así. Perdonad, pero es que tengo que hacer esto que si no se me pierde. Y esto es el directo, y creo que es más importante ahora mismo que esto no se nos pierda. El vídeo se está procesando en Instagram, espero que quede ahí, que no se pierda nada. ¿Vale? Mira, María Jesús nos está diciendo que también cree que este año los protocolos de absentismo escolar no se usarán. Esperemos que sea así. Muchas familias se van a agarrar a este para desescolarizar. Ojo, eso que dices, baja explicación, la decisión de educar en casa por la situación, sirve solo para las familias que deseen no llevar a la escuela a sus hijos mientras dure la situación de pandemia. Si se desea desescolarizar a largo plazo para hacer homeschooling es diferente. Es mejor de momento no nombrar normativas porque no es por experiencia nos dice que se ponen en guardia y ahí sí se ponen en funcionamiento el sistema. Pues muchas gracias por darnos esta explicación. Yo lo veo así, para mí, Agustina comentaba su experiencia de madre, yo comento la mía. Yo en momentos determinados por cómo estaba afectando el sistema educativo a nivel emocional a mi hija, me había planteado desescolarizar, pero bueno, no me sentía con fuerza por todo lo que implica, sobre todo cuando vives en una población muy pequeñita, solo hay un colegio, todos somos reconocidos, pero reconozco que para mí ahora mismo la pandemia es una oportunidad para darle a mi hija otras opciones de educar más respetuosas con sus necesidades intelectuales y emocionales. Y me parece genial que quienes deseemos en este momento, por salud integral de nuestros hijos e hijas, hacer esta opción y después cada uno, como tú bien dices, pues vaya meditando desde la experiencia que vamos a tener de estar en casa, ¿qué hacemos? Y me parece bien. Cuando nombrábamos normativas, hablábamos no tanto para aferrarnos a hacer homeschooling, sino para decir por qué queremos proteger a nuestros hijos y no llevarlos a la escuela, ¿vale? No para la defensa del homeschooling, sino para la defensa de la protección de que se queden en casa. Creo que era por ahí, ¿no, Agustina? Lo que estábamos hablando. Intentando... Hemos hablado de lo que opinaban las leyes estatales respecto al homeschooling que no es legal. Y luego ya nos hemos ido centrando en dónde acogernos para poder decir que nosotros velamos por el interés de nuestros hijos y, por lo tanto, tomamos esta decisión. Y volvemos a un hincapié porque quizás no todo el mundo nos ha visto desde el principio. Hablábamos en un principio del homeschooling durante los tiempos de pandemia, de cómo poder utilizar las herramientas legales para durante este tiempo los padres o madres que no estemos satisfechos, ¿no?, con esta forma de volver al colegio durante el tiempo de COVID, pues cómo poder evitar, bueno, pues no llevarlos. ¿Qué podemos hacer para no llevarlos? Básicamente era eso. Claro, y hablábamos que eso de no solo no llevarlos, sino no seguir el sistema que nos están planteando, porque tampoco queremos tener que estar entregando tareas en ese sistema, ni estar en videoconferencias horas y horas. O sea, lo que queremos es, aprovechando esta situación que no estamos, pues vamos a darles la oportunidad de educar en casa de verdad y de responsabilizarnos como familias de esa educación en estos tiempos de pandemia. ¿El qué va a ocurrir después de la pandemia? No lo sabemos. Ver día a día, no vamos a anticiparnos. Pero sí decir, vamos a hacer homeschooling con todo lo que implica, es decir, responsabilizarnos de su educación desde la protección y el respeto que tenemos como familias hacia nuestros hijos e hijas, hacia las niñas y las niñas, sin que tenga que venir el sistema educativo más allá de marcar unos referentes que tomemos en cuenta, a intervenir en el cómo lo hacemos y en cómo se estructura la vida familiar, ¿no? Como hablábamos al principio, que hemos dicho que en una casa hay muchas formas de aprendizaje y de educar, que vas a hacer un pastel o la comida del día y tienes química, tienes matemáticas, tienes lectoescritura para leer las recetas, para elaborar, ver cómo funciona todo el proceso de cocción o de horneado o de cómo suben las masas. Es decir, hay de forma integral un conocimiento que se puede aprovechar y que queremos hacerlo así, ¿no? Y que sobre todo, pues también volviendo a lo mismo, a la capacidad de decisión, a ese derecho a la enseñanza y a la libertad, a ese derecho a la educación y a la libertad de enseñanza que tenemos para garantizar la salud
y la protección que tenemos que garantizar nosotros como familia, porque si hay objetivos, normalmente yo que trabajo en crianza, muchas veces las familias me dicen, yo es que lo que quiero es vivir en armonía, pero es que ese no es el objetivo de la familia, en la familia hay conflicto, pero no porque nos tiremos los trastos ni nos insultemos, sino porque el conflicto nace desde el que haya diferentes puntos de vista, intereses, necesidades, y hay que saber resolverlo negociando, dialogando, y aprendemos un montón de habilidades sociales para la vida. En la familia, su función es amar, proteger y ayudar a crecer. Esas son las 3 funciones u objetivos de la familia. No vivir en armonía, en paz, en equilibrio y que todos nos llevemos maravillosos. Por supuesto que tenemos que tener una comunicación fluida y respetuosa, por eso se habla del amor. Pero no es que no haya conflicto. El conflicto enseña, es que en la vida hay conflicto, es que no se puede negar. La vida es energía y es yin y yang. Y tiene que haber conflicto. Entonces creo que es una hora de que las familias, todo eso que tememos, porque cuántas familias, voy a sacar aquí el tema, llevan a sus hijos al comedor escolar por necesidades reales de conciliación, pero cuántas familias llevan a sus hijos por no asumir el conflicto de darles de comer y de afrontar y respetar o no lo que sus hijos quieren comer o no. ¿Cuántas familias llevan a sus hijos a extraescolares por conciliación? Pero ¿y cuántas familias llevan a sus hijos a extraescolares porque no saben afrontar qué hacer en el tiempo libre con sus hijos e hijas? Ni saben ayudarles a seguir sus intereses. Es una oportunidad que nos da esta pandemia, en esa elección de actitud, de asumir la responsabilidad de nuestra crianza, de nuestra familia, de la educación. Y de verdad, de asumir ese papel súper importante que Agustina nos ha remarcado una y otra vez, que es la protección, el garantizar su salud. Que hasta ahora pues hemos confiado siempre en el sistema, pero el sistema no nos ha dado las garantías ni de que todos titulen y tengan, porque el sistema está demostrando cada día que fracasa en la individualidad de los seres humanos que tiene a su encargo, y luego no nos ha demostrado que la gente salga de ahí bien a nivel emocional. ¿Cuántos etiquetajes se llevan los niños en los coles? ¿Cuántos señalamientos de comportamiento? Yo tengo una amiga que es mamá, no voy a nombrar su nombre porque me conoce, que siempre sabe, yo sé que lo que tengo a mi hijo, y yo le decía el otro día, pero que tu hijo, ¿qué le pasa? Si tu hijo no le pasa nada. Y ya, pero como siempre me dicen, digo, pero su hijo le pasa que es un niño y necesita moverse. Y a lo mejor esos docentes o ese centro no sabe que para el neurodesarrollo de ese niño necesita moverse, porque a lo mejor su canal, aparte de todos los niños necesitan moverse para integrar, a lo mejor su hijo principalmente su canal de aprendizaje es kinestésico, y si no se mueve, no aprende. Y además puede ser que lo que le están intentando desde que empezó es que lleve un ritmo que no se acorde a su ritmo. Entonces, que estamos haciendo que los niños tengan problemas que no tienen y que las familias se preocupen por cosas que no son reales. Y eso es el sistema, el sistema. Pues vamos a confiar en la familia. Vamos a darle herramientas para que no haya esa brecha tan grande. Y eso es recursos. Recursos de ordenadores, de internet, de contenido, para que puedan satisfacer la curiosidad de los niños. Recursos de poder acceder gratuitamente a museos cuando vamos con niños, para que puedan acceder a exposiciones, para que puedan acceder a sitios para experimentar. Eso es romper la brecha socioeconómica de las familias, que puedan acceder a todos esos recursos que son formas de aprendizaje y de educación real. Yo creo que eso es muy importante. Y ya creo que me he ido otra vez del tema, es que esto me saca las tripas. Me he ido otra vez del tema, ¿verdad, Agustina? No te preocupes, es una reflexión final para acabar de cerrar la charla que hemos tenido, que creo que lo has dicho tú muy claro. Pues yo quiero que sepáis que tenéis a Agustina en Mamá Legal, así en Facebook, en Instagram, en su página web, que podéis seguir su blog, que además tiene asesorías individualizadas para temas de todo tipo, de esto de educación que estamos hablando, pero que es que además tiene asesorías individualizadas en temas de derechos de las familias, de los padres y las madres a nivel laboral, a nivel de
familia, pues en temas de separación, de divorcios, de negociaciones, temas sanitarios, tanto cuando vamos a parir, cuando estamos enfermas, cuando nuestros hijos son hospitalizados, que es que muchas veces desconocemos que nos echan fuera las madres y queremos estar ahí y tenemos derecho, el niño tiene derecho a estar acompañado. Creo que Mamá Legal, el proyecto que Agustina puso en marcha, es un proyecto fantástico, que tenéis ahora una oportunidad de conocer a Agustina a través de la educación, pero que es mucho más lo que muchas veces hemos dejado de ejercer nuestro papel de familia, de protección, por desconocimiento de nuestros derechos y de los de nuestros hijos e hijas. Y quiero que conozcáis a Agustina, que la busquéis todas en la web y que empecéis a seguirla, porque es un proyecto súper bonito y ya veis que ella es súper cercana, además es mamá y como estábamos antes hablando, ¿quiénes somos más? Nosotras, las madres, las familias, las más interesadas en que todos esos derechos se pongan de verdad en beneficio de nuestros hijos y nuestras hijas. Os voy a poner el link para que la sigáis en todas las redes, para que accedáis a su blog y, por supuesto, pues si lo necesitáis, poneros en contacto con ellas para consultoría individual, porque de verdad que a veces merece la pena invertir en una asesoría que estar dudando y dudando. Y sé que ella os va a acompañar y que os va a coger de la mano tan cercana como me conocéis a mí en mi trabajo personal. Gracias, Agustina, de verdad, porque ha sido muy chulo y nos has abierto una brecha. Para los que estáis aquí, que sepáis que voy a invitar a otras profesionales, porque también alguien cuando he estado estos días compartiendo preguntaba, bueno, ¿y la socialización de los niños? Bueno, los niños se pueden socializar de muchas formas. De hecho, socializarte solo con los de tu edad, eso no es socialización. La sociedad no está compuesta por grupos de edad. Nos socializamos con los adultos, con los primos, en la calle, yendo a la tienda a comprar, en el parque, en casa. Vamos a traer también una psicopedagoga, vamos a traer a gente que está ahora mismo haciendo homeschooling y para que así vayamos teniendo una visión más amplia de cómo podemos vivir este momento de pandemia como una auténtica oportunidad de responsabilizarnos íntegramente de eso que tantos hablamos, de la importancia de la educación. ¿Vale? Un beso, Agustina. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos habéis seguido en Facebook, en Instagram se han perdido 15 minutitos, pero bueno, lo esencial ha quedado grabado allí. Y gracias a todos, espero que las próximas convocatorias que voy a hacer vengáis y nos podamos llevar cada uno lo que necesite para hacer su propia reflexión familiar. Tenemos unos meses hasta septiembre para tomar decisiones, para ver cómo va evoluciona la situación, para ver qué decisiones toma el Estado, las comunidades autónomas, pero siempre recordad que en última instancia los verdaderos responsables de proteger y velar por la salud íntegra, por el desarrollo integral de vuestros hijos e hijas, sois vosotras, las familias. Los hijos y las hijas son vuestras y vuestro papel es protegerlas, no es del Estado, no es del sistema educativo, es vuestro. Igual que os cuidáis a nivel emocional para dar lo mejor de vosotras y no la herencia que traíamos, también hay que velar por esto. Bye, bye, bye. Nos vemos en la próxima. Chao, Agustina. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vamos a ver que cierra aquí en Facebook. Si lo encuentro. Disculpad, finalizamos.